África, 1882. África, 1914. El reparto del África entre las potencias europeas ha sido el robo más desvergonzado que ha visto la humanidad. Así nació el colonialismo. En menos de 50 años, toda el África era colonia. Al rey le gustaría un lago. ¿Queda alguno? Yo vi primero el Kilimanjaro. Pero la repartición no se concretó al África, sino que abarcó todo el mundo libre. Pues la India es para Inglaterra, por la gracia de Dios. Himalaya, Ceilán, El Cabo, algunas Antillas, el Transvaal y Orange, el Sudán, Somalia, la Costa de Oro, Kenia, Uganda, etcétera, etcétera, etcétera. Francia tomó para sí Indochina, las Marquesas, Camboya, Tahití, etcétera, etcétera. Alemania debutó como colonizadora con Togo, Tanganica, Camerún, el sudeste africano, Nueva Guinea y un montón de islas del Pacífico. Holanda pobremente se conformó con algunas Antillas, por el momento. Las iglesias colonizadoras, misioneras se autonombran, sirvieron de cómplices del capitalismo ladrón y asesino. El descrédito del cristianismo en los países colonizados es tremendo y tiene su origen en los abusos que en nombre de Cristo cometieron en Asia y África los misioneros blancos. En otros casos, el procedimiento usado, y usual hasta la fecha, fue el famoso crédito. O sea, primero vamos y le prestamos dinero al rey de ellos. ¿Con qué garantía? En garantía del préstamo te haces otorgar un derecho de control de las aduanas. Claro, el préstamo era con interés y generalmente hacía falta otro préstamo para pagar los intereses del primero. Con más garantías, desde luego, como por ejemplo, exención de impuestos, control del correo y telégrafo, control de la policía, de los impuestos, etc. Poco a poco las garantías se van haciendo más importantes, hasta que de pronto, un oportuno motín estalló. Hay que enviar las tropas para salvaguardar los intereses. Así se apoderó Francia de Túnez, Madagascar y Marruecos, e Inglaterra de Egipto y Turquía. Ahora bien, los defensores, que los hay, del colonialismo, afirman: nosotros hemos llevado a esos pueblos salvajes la civilización, las escuelas, los caminos, los hospitales, la verdadera religión. Parecería a primera vista que tienen razón, pero el argumento es totalmente falso. Hoy vemos que los países menos desarrollados, con menos escuelas y hospitales, donde existe más miseria, más analfabetismo, hambre y alcoholismo, son precisamente los países que gozaron del yugo colonizador y civilizador del capitalismo colonialista y cuya ecología, ganancia extra, quedó destrozada. ¿Cuál progreso? Conquistada África, pasemos a otra historia: las arañas. Con perdón de las arañas, presentamos la historia de las arañas. ¿Por qué tiene que haber tantas crisis? ¿Por qué tiene que haber tanta competencia? Compitiendo unos con otros, no hacemos más que arruinarnos. ¿Y todo para qué? ¿Por qué ser enemigos si podemos ser amigos y así ganar más? Así ya no gastaremos en defendernos de los otros colegas. Convencidos de que la competencia para perder no era productiva, las grandes arañas de principios de siglo firmaron algo así como un pacto de no agresión, basados quizás en el viejo proverbio de la mafia siciliana: si no le puedes matar, asóciate con él. Nosotros hemos formado un cartel,
un convenio para no hacernos competencia. Todos producimos acero, pero solo el que podamos vender y al precio que entre todos hemos fijado. Nosotros somos un trust. Hemos unido nuestras compañías en una sola y fabricamos todos los aparatos eléctricos de todo el país. Como las arañas, los capitalistas estaban aprendiendo a sobrevivir. Y yo soy un monopolio. Ya he vencido a todos. Ya no compito. Yo decido el petróleo que se saque y el precio que se le ponga en todas partes. La táctica de las arañas resultó muy efectiva. Las fábricas trabajaron a toda su capacidad. La desocupación se acabó. Los obreros lograron mejores salarios. Se había descubierto el sistema ideal para la unidad. Viviría el mundo en paz. ¿Lo ven? El capitalismo es el estado ideal para el hombre. ¿Sería verdad tanta belleza? La respuesta, aquí adelante. ¿Qué pasaba mientras en África? La espantosa realidad es que los capitalistas habían inventado, para explotar mejor, el racismo. Así queda organizada una colonia africana. La colonia está gobernada por un funcionario nombrado desde Europa, gobernador, y todo su gobierno, policía, jueces, ministros, son blancos. Para ellos, las buenas casas y comodidades. Para los nativos, lo peor y los peores trabajos, los impuestos más altos y ninguna posibilidad de educarse o prosperar. Eso es una colonia. Mano de obra barata para contar con materia prima barata que ponga a trabajar las fábricas en Europa. Todo ello, como podrán adivinar, se traduce en una palabra: mayores ganancias. ¿Y Estados Unidos? Pues los gringos llegaron tarde al reparto mundial y solo se pudieron quedar con Cuba, Puerto Rico, Hawái, las Islas Vírgenes, el Canal Panameño y otras minucias, pero inventaron una nueva forma de colonialismo: las inversiones extranjeras. Así las cosas, encontramos al mundo en 1914, dividido en 3 categorías de países: capitalistas, colonias y semicolonias. El capitalismo, señoras y señores, ha pasado a otra etapa, que es el imperialismo. En 1914, los más fuertes imperios capitalistas eran estos: der imperialismo inglés, der imperialismus alemán, le imperialisme francés, the American imperialism, y otros más pequeños como el ruso, belga, holandés, italiano y japonés. Como definición, el imperialismo es la fase monopolista del capitalismo, en la que dominan los monopolios y el capital financiero. Se exportan capitales y se reparte el mundo entre los países capitalistas más importantes. El imperialismo es el capitalismo en época de madurez, ya casi a las puertas de la ruina. Conviene hablar un poco del imperialismo norteamericano, que es el que disfrutamos en América. A mediados del siglo pasado, los gringuitos inventaron la doctrina Monroe para salvar al continente de colonizaciones europeas. Pero sí de ellos. América para los americanos. Esa doctrina, apoyada por ningún país de América, sirvió para que los Estados Unidos se apoderaran de medio México, Cuba, Puerto Rico, el Canal de Panamá, Hawái, Alaska, las Islas Vírgenes, y para meter las narices en todos nuestros internos asuntos. Me autonombro policía del hemisferio. Nadie estaba contento con el reparto del mundo. Los capitalistas japoneses querían más espacio y los alemanes pensaban que necesitaban más, aunque fuera a costa de Inglaterra o Francia. ¡Quitarme mis colonias! Falta que me deje. ¿Necesitamos más colonias o estamos perdidos?
Los franceses son los más débiles. Vamos sobre ellos. Lo que nos surge es petróleo y carbón. Pero eso sería la guerra. Sí, la guerra. El capitalismo imperialista fue el inventor de las primeras guerras mundiales de nuestra historia. Y desde 1914 hasta hoy, los imperialistas han buscado en la guerra la solución a sus problemas. Usemos la cabeza, señores. La paz es un mal negocio. Pero, ¿guerra entre capitalistas? Pues sí, para defender lo robado, el ladrón recurre a las armas, el gángster a la ametralladora y el capitalista a los cañones. Si no existiera el imperialismo, el mundo viviría en santa paz. Acabándose las guerras, se acaba el imperialismo. Y viceversa, mi gerente. Pero el imperialismo promueve las guerras sin darse cuenta de que son su perdición y de que en cada guerra le va peor. Corea, Vietnam, ¿no lo creen? Hasta antes de 1914, las guerras habían sido un juego. Ese año estalló la Primera Guerra Industrializada, la Primera Guerra Mundial. Ahora van a ver lo que es una guerra científica. Los alemanes empezaron la guerra. Mentira, fueron los serbios. Pero los ingleses intrigaron. En 1914, el mundo ya había sido repartido por las potencias capitalistas. Solo que ninguna estaba contenta con el reparto. Todos querían lo ajeno. ¿De quién fue la culpa? No importa el nombre del país o del rey. Lo que hay que buscar, como en los crímenes, es el beneficiario, buscar la causa. Ya no quedaban tierras por conquistar. Había que quitárselas a otros países europeos. Me gusta Bulgaria para mí, pero está en la zona de Austria, Hungría. Italia quiere Albania, pero Serbia está más cerca. Alsacia sería Alemania si no fuera por Francia. Puras ambiciones del capital, que necesitaba más mano de obra barata, más materias primas, más mercados, más colonias, y más, y más, y más ganancias. Para hacer que la gente se vistiera de soldado, tomara un fusil y se fuera a hacer la guerra, los capitalistas tuvieron que recurrir al patriotismo y convencer a la gente de que la patria estaba en peligro. Y lo malo fue que casi todos se lo creían e iban a la guerra. ¡Mueran los malditos franceses! ¡Imbécil! ¿Qué te han hecho los franceses? Pelear, obreros contra obreros, seres humanos contra seres humanos. Muy pocos lo entendieron, entre ellos algunos rusos. Los obreros y campesinos rusos, convertidos en matones soldados por el capital, se preguntaron en las trincheras: ¿por quién peleamos? ¿A quién defendemos? Un notable pensador y agitador, autollamado Lenin, les dio la respuesta. No usemos los fusiles para matar a nuestros hermanos obreros, sino para acabar con los explotadores y negociantes de la guerra. En Rusia, en 1917, cuajó una esperanza. Los proletarios, los jodidos, hicieron una revolución y se apoderaron del gobierno, de las fábricas y tierras, acabaron con la nobleza y los banqueros y derrotaron al ejército del zar. Su idea era establecer en Rusia un sistema socialista. No podemos luchar a favor de los que nos explotan. ¿Socialismo? Sí. En 1848, el filósofo alemán logró concretar una serie de ideas de otros filósofos y pensadores en una doctrina socioeconómica denominada socialismo, cuya finalidad sería terminar con las desigualdades sociales y repartir más justamente la riqueza. El grito de guerra de Marx era: proletarios de todos los países, uníos por una sociedad sin clases.
es decir, ni explotados ni explotadores. ¿Sobre qué bases dicen? Sobre las bases de la igualdad. Para lograr esa igualdad promulgada ya por Cristo y la Revolución Francesa, Marx proponía 1. Abolición de la propiedad privada. 2. Propiedad colectiva de los medios de producción. 3. Gobierno proletario. Es decir, el país deja de ser propiedad de unos cuantos, administrado mal, para su propio beneficio, y pasa a ser propiedad común de todos, administrado en beneficio de las mayorías, no de unos cuantos. Es inútil, los obreros no podrán con las fábricas ni con el gobierno. Ustedes dirán si pudieron o no. De todos modos y por las dudas, los capitalistas sitiaron a la Rusia bolchevique, pero no pudieron derrotar a los rojos. El socialismo ha triunfado en Rusia. Intentos similares a favor del socialismo se hicieron en varias partes de Europa, Alemania, Polonia, Hungría, etc. Pero fueron ahogados en sangre por los gobiernos capitalistas. ¿Y en qué acabó la Guerra Mundial? En que murieron más de 8 millones de proletarios. ¿Y quién ganó? Los mismos que perdieron, los capitalistas. Perdieron los capitalistas alemanes y sus colonias se las repartieron los capitalistas de Inglaterra y Francia y Estados Unidos. I love capital. Los únicos triunfadores en ambos bandos fueron los fabricantes de armas. Ganara quien ganara, ellos ya habían cobrado. La guerra deja varias y variadas enseñanzas a la humanidad. El capital. Es importantísimo contar con armamentos abundantes. El proletariado. Sí se puede derrotar al capital. Emocionados con el ejemplo ruso, los obreros del mundo entero se sublevan, hacen huelgas, se organizan y los movimientos obreros se convierten en una amenaza para el capitalismo. Pues muy sencillo, muerto el perro, se acabó la rabia. Pero ¿cómo acabar con la idea del socialismo? Preguntas sobre este curso. ¿Cómo fue el reparto de los territorios para los imperialistas? El reparto de África entre las potencias europeas ha sido el robo más desvergonzado que ha visto la humanidad. Pero la repartición no se concretó al África, sino que abarcó todo el mundo libre. Inglaterra invadió la India, Ceilán, el Cabo, algunas Antillas, el Transvaal y Orange, el Sudán, Somalia, la Costa de Oro, Kenia, Uganda, etc. Francia tomó para sí Indochina, las Marquesas, Camboya, Tahití, etc. Alemania debutó como colonizadora con Togo, Tanganica, Camerún, el sudeste africano, Nueva Guinea y un montón de islas del Pacífico. Holanda pobremente se conformó con algunas Antillas, por el momento. ¿Cuál es la definición de imperialismo? Imperialismo es la fase monopolista del capitalismo, en la que dominan los monopolios y el capital financiero. Se exportan capitales y se reparte el mundo entre los países capitalistas más importantes. El imperialismo es el capitalismo en época de madurez, ya casi a las puertas de la ruina. ¿Para qué sirvió la creación de la doctrina Monroe? A mediados del siglo XIX, los capitalistas de los Estados Unidos inventaron la doctrina Monroe para salvar al continente de colonizaciones europeas. La doctrina Monroe, apoyada por ningún país de América, sirvió para que los Estados Unidos se apoderaran de medio México, Cuba, Puerto Rico, el Canal de Panamá, Hawái
Alaska y las Islas Vírgenes, con su frase América para los americanos, pretendían meter sus narices en los asuntos internos de los países del mundo. ¿Cuál es la finalidad del socialismo? En 1848, el filósofo alemán logró concretar una serie de ideas de otros filósofos y pensadores en una doctrina socioeconómica denominada socialismo, cuya finalidad sería terminar con las desigualdades sociales y repartir más justamente la riqueza. Así, el grito de guerra de Marx era: proletarios de todos los países, uníos para una sociedad sin clases.